Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy es la existencia de Dios. Esta noche nos acompañan el hermano José Pepe Curet. Muy buenas noches, hermanos. Y el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que oyen. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Que dice así. Ajá. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de este tema y se trajo a la mesa la discusión acerca de un filósofo inglés. Él se llama Anthony Flew, F-E-L-E-W, y Anthony Flew pues era un ateo declarado en toda su profundidad. Él no creía sencillamente que existía Dios o alguna eminencia que fuera sobre todo lo creado. Y él muere en el 8 de abril, para ser exacto, del 2010. Sin embargo, en el 2004, en el 2004 planteó su acercamiento al deísmo. Y más tarde escribió el libro There is a God. Hay un Dios, como el ateo más influyente del mundo, o como el ateo más influyente del mundo cambió de opinión. Ese era el título del libro, del escrito. En el 2004, o sea, algunos 6 años antes de morir. Pepe. Sí, mira, los filósofos, quisiera tener la voz del locutor que tiene el hermano Andrés, pero los filósofos tienen como parte de su filosofía, o sea, o la filosofía se basa en 3 grandes ramas, 3 grandes áreas. Una es la trascendencia, o sea, en la metafísica, lo que se llama metafísica, algo que está más allá de lo físico. Siempre están cuestionando todo más allá de lo físico. La segunda área es el área de la epistemología. ¿Cómo tú sabes? Es el área del conocimiento. ¿Cómo nosotros conocemos? ¿Cómo nosotros sabemos? Todo el conocimiento que viene a nuestra mente, ¿cómo sabemos que es verdad? Cuando alguien dice, mira, que los ángeles hicieron esto, ¿y cómo tú lo sabes? Tiene que haber un razonamiento, tiene que haber un testimonio, lo que sea. Una lógica, se puede decir. No, porque cuando tú eres testigo de algo, no es lógica, sino tú eres testigo de un evento. Evidencia. Es un hecho. Física. Se interpreta de acuerdo pero lo que tú viste es lo que tú viste y todo el mundo vio lo mismo. Okay. Y la tercera área es la ética o el comportamiento. Entonces los filósofos siempre están preguntándose, todos se lo preguntan. ¿Hay un Dios? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo nosotros sabemos que hay un Dios? Es una pregunta, no estoy aquí para contestar, o sea, no estoy tirando para contestarla, sino que esa es la epistemología. ¿Cómo nosotros sabemos que lo que sabemos es real? ¿O es verdad? ¿O cómo el conocimiento que nosotros tenemos llegó a nosotros como conocimiento? Suena un poquito complejo, pero después que ¿cómo tú lo sabes? ¿Llegó a ti por evidencia o llegó a ti por otra forma? Entonces nosotros estamos leyendo un versículo de la Escritura, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tenemos evidencia de la existencia de Dios? No, es por fe. Pero hay ciertas cosas que nosotros podemos ver y decir, si no hay un Dios, esto no sucede. Y este filósofo lo que dijo, hay un Dios. No dijo cuál.
pero hay trascendencia, hay algo más allá de lo físico. Eso fue básicamente, puede inferir, el gran descubrimiento de descubrimiento. Claro, pero el descubrimiento que él hace Ajá. no es por medio de la fe. ¿Ves? Aquí el verso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, eso es vital, eso es requisito, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y además crea que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que él cree que hay algo o hay alguien que creó estas cosas, porque la naturaleza, de la manera en que está hecha, y las evidencian que tiene que haber un Dios, ¿no? Pero él no conoció a Dios desde el punto de vista del verso que acabamos de leer. No, tú tienes razón, porque dice el que se le acerca. Claro. Este señor se dio cuenta que había un Dios, pero no se le acercó. Bueno, no buscó una relación personal como lo que le infiere el versículo. Porque no lo conoce de manera personal, tampoco dijo que eso que él era una persona, ¿no? Porque no tiene manera de... A mí me llama la atención el hecho de que él, dentro de su escrito, lo que le llama la atención es el no poder probar que las cosas creadas salieron de la nada, y lo que él está adjudicando es que hay un poder. En algún momento leí un gran arquitecto que creó todas estas cosas. Sí, porque la creación demuestra que hay una inteligencia en todo lo que está creado. Demuestra eso. Y que esa inteligencia no es parte de lo creado, que está afuera, Pepe, como te decíamos en la mesa poco antes de comenzar el programa. Esos 10 minutos antes del programa son más intensos que... Son tan interesantes que vamos a tratar de traerlo aquí a los hermanos. Miren, este es un tema que normalmente bien poco se habla, bien poco se comparte en las iglesias, en los hermanos, ¿verdad? Pero los cristianos debemos ser astutos y aprender de todas las áreas del conocimiento, incluyendo la filosofía. Porque la filosofía no es otra cosa que amar el conocimiento. Y como dije, una de las áreas grandes de la filosofía es la epistemología, que es conocimiento. ¿Cómo yo sé? Si alguien me pregunta cómo yo sé que Dios existe, tengo que traer los argumentos que estamos trayendo aquí ahora. Este señor se dio cuenta, porque si no hay un Dios, no hay orden, no hay moral, no hay ética, no puede haber ética, porque si no hay un Dios, el que tiene el arma más grande es el que establece la ética. Pero no es así. En el mundo entero hay como una mano invisible, donde en donde quiera que tú vas, robar es malo, es inmoral. Donde quiera que tú vas, el asesinato es algo inmoral. Donde quiera que tú vas, la semana tiene 7 días. Eso es universal. Entonces estamos viendo que nadie, eso no fue por acuerdo, sino que nadie estableció eso por acuerdo, nadie lo estableció por fuerza, sino que eso está como parte de la creación. De un orden normal. Sí, claro, estamos en un mundo caído, y hay robo, hay asesinato, hay adulterio, hay un montón de cosas que nosotros consideramos inmorales, porque Dios, en su revelación especial, nos ha dicho que eso es inmoral, eso es pecado. Pero un impío, una persona atea, no puede vivir conforme a su ateísmo. Si tú lo llevas al extremo, de ese concepto de que no hay Dios, miren, se acabó la ciencia, se acabó el orden, se acabaron las leyes, se acabó el arte. La belleza, la moral, todo. Porque no hay Dios, cualquier cosa es válido. Entonces era como yo hablaba con una persona y digo, pues si yo tengo una pistola, te pego un tiro y yo tengo razón. Entonces la persona va a decir, pero eso no es justo. Pero si no hay Dios, claro, no hay justicia. El concepto de justicia, el concepto de disciplina, el concepto de orden, todo parte de un Dios. ¿Cómo podemos nosotros, Pepe, y perdona que te interrumpa, aplicar parte de este versículo en Romanos 1:19? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas.
de modo que no tienen excusa. Así fue como este señor Flu conoció. Se dio cuenta. Ok. Sacar un ateo de su ateísmo es más fácil que sacar un religioso de su religión. Porque el ateísmo tiende a usar mucho la razón, y por medio de la razón podemos ver que llegamos a la conclusión de que tiene que haber un Dios. Un Dios. Muy bien, el texto, siempre que, o desde que le comprendo, creo, ¿verdad? Pienso que no hay ateo. Yo digo esto con seguridad. Los ateos no nacen ateos. Se hacen ateos. Tienen que forzar su ateísmo. Exactamente. O sea, un ejemplo, hermano. Un ejemplo es que cuando usted está hablando con un ateo y pasa por algo que le asusta, ¡ay, Dios mío! Mira, una persona que no dio su nombre de Bayamón pregunta. Esto es interesante. Estamos adelantando. Esto es interesante, pero como estamos dentro del tema. Si no hay un Dios, ¿cómo surge el concepto de prueba? ¿Qué es la prueba si no hay Dios? Es la misma pregunta echada forma. Le podemos hacer la pregunta, añadirle, si no hay Dios, ¿de dónde sale la justicia? Ajá. Si no hay Dios, ¿de dónde salen las libertades? La moral. Si no hay Dios, ¿de dónde sale la moral? Ahí está, las leyes, etcétera. No, mira, la pregunta fue muy buena. Ajá. Si no hay un Dios, en el caso de la prueba, ¿prueba de qué? Porque para haber una prueba tiene que haber un estándar, una referencia para ver cuánto se aparta de la referencia, y la referencia es como ¿quién la pone? La Biblia nos habla, el mejor ejemplo, sin ley no hay pecado. Sin ley no hay pecado. En el caso que estamos hablando de Hebreos 11:6, fíjense que eso viene del versículo anterior, ¿sabes? Porque comienza con un pero, ¿verdad? Que conecta con el versículo anterior. Y el versículo anterior dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero, ahí que viene el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que está diciendo es que Enoc tenía una fe, se acercó a Dios, agradó a Dios le agradó llevárselo. Amén. No es que Enoc no fuera pecador, y no es que no fuera igual que nosotros, pero le agradó a Dios llevárselo, como se llevó al profeta también, a Elías, correcto. Todos esos versículos, desde el 4 hasta el 7, nos hablan de Abel, de Enoc, nos habla de Noé, o sea, personas que por fe, o sea, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, que todo conecta ¿a qué? A ese versículo al pero que tú estabas hablando acerca del versículo 6. Señalar, porque se entiende la fe. Cuando hablamos de la fe, se piensa que la creencia determina la realidad. O sea, si yo creo que hay Dios, hay Dios. Si yo creo que no hay Dios, no hay Dios. Pero esa fe, a eso no es que nos referimos, ni el texto se refiere a eso. No. ¿Entiendes? Cuando el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, hace una diferencia del verso 20 de Romanos, que dice... ¿Romanos qué capítulo? Romanos 1, 20, el que acabo de leer. Sí. Porque las cosas invisibles son entendidas. O sea, se entiende por el verso 20 que hay un Dios, pero por la fe se entiende que por la palabra de Dios fue constituido. O sea, hay una diferencia. Entendemos que la creación es un libro que habla de Dios. De hecho, le llaman el libro de las obras de Dios. Exactamente. Entonces, la Biblia le llaman el libro de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, por la creación no se llega a conocer a Dios, sino de una manera general, técnica, dijo Pepe fuera de ayer. Sí, técnica, yo dije teórica. O sea, que va a dar como resultado en la investigación que tiene que existir una mente inteligente
que creó estas cosas, pero ahí se queda, que eso fue lo que le pasó a Flu. En este caso que estamos discutiendo, la razón del programa es que en este caso entendemos por la fe, para poder entender por la fe que el mundo fue constituido por la palabra de Dios, tiene que ser por la revelación especial de Dios. De lo contrario, no es posible. Nos quedamos con Flu. ¿Ustedes se acuerdan que en el Evangelio este muchacho se acerca y le pregunta al Señor cuál es el primer mandamiento? Ajá. Y cuando el Señor le contesta, él viene y dice, sí, porque el conocer a Dios, dijo el muchacho, es mejor que los sacrificios. Y el Señor le dice, no estás lejos de la verdad. Porque este muchacho no se estaba acercando a un Dios, sino se estaba acercando al verdadero Dios y sabía cuál era el orden de las cosas. Los fariseos y los judíos en aquel tiempo creían que los sacrificios eran lo más alto en la religión judía. Uh-huh. El sacrificio es lo más que quiere Dios. ¿Y qué dice el Señor? Conocimiento de Dios más que sacrificio. Uh-huh. ¿Qué quiere el Señor? Pues conocimiento de Dios. Sí, la Escritura dice, Jeremías dice en el capítulo 9, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, sino el que se va a gloriar, gloríese en esto, en conocerme y entenderme. En conocerme y entenderme, exacto. Pero entonces el versículo que dice, más los que se acercan a Dios, estamos hablando de personas que quieren tener una relación más íntima con Dios, saben quién es el Dios a donde se están acercando. Claro. Pero para eso hay que conocer que Él es galardonador, claro, de los que le buscan. Estos que tienen esta situación es porque ya han recibido la revelación, por eso se acercan a Él y por eso creen que Él es galardonador. No es que antes de eso lo creían, no lo pueden creer, es porque han tenido la revelación de Dios. Esos testigos y todo aquel que conoce al Señor es por la revelación de la predicación, en este caso de la palabra de Dios, la iluminación del Espíritu Santo, y entonces creen que es Él, que le hay, y que Él es galardonador. Es bueno que, o sea, para galardonar a alguien tiene que haber un juicio. O sea, que él gana o pierde o qué sé yo. Lo mismo tiene que haber un estándar, tiene que haber claro, tiene que haber un estándar sobre la cual se va a medir a aquella persona que merece el claro. En este caso, nosotros no cumplimos. Se nos imputa la victoria de Cristo. Claro que sí. Pero por nosotros mismos no. Por eso, si Flu estuviera sentado aquí en esta mesa hoy con nosotros y tuviéramos esta conversación, él estaría haciendo muchas preguntas. Claro. Sí, yo sé que hay un Dios, pero ustedes me están hablando de algo más específico. No una cosa ahí arriba que se llama Dios, que no sé qué es. Pero me están hablando de algo que es conforme a la experiencia humana. Y yo lo creo, pero no lo conocía. Ahora mismo yo estoy aquí dentro de una biografía de Flu y un extracto de lo del libro. Y entonces en algún momento Flu, en este sentido de ver cuán específico o a qué Dios me estoy refiriendo, Flu dice, el relato bíblico del capítulo 1 de Génesis podría ser exacto desde el punto de vista científico. Pues Flu, el relato bíblico del siendo específico, o sea, que él conocía la palabra, o por lo menos la había leído, para hacer este tipo de comentario, podría ser exacto desde el punto de vista científico. Se quedó ahí. ¿Qué revelación había ahí? Una revelación general, no había esa revelación especial que tú estabas hablando. Los padres de Flu eran metodistas. El papá de él era ministro, uh-huh. Así que él se crió dentro de un ambiente cristiano y luego ¿verdad? Se va por el derrotero del ateísmo, que como dijimos fue una decisión. Él decidió, o sea, él no lo decidió en blanco. Yo sé que no lo decidió en blanco, pero él decidió porque los ateos se hacen, pero la misma, fíjese, él asumió argumentos, asumió posiciones inválidas por muchos años. O
sea, que no tenían base, y las defendió. Era el mejor exponente, el más grande exponente, tengo entendido, en Inglaterra. Eso. O sea, había que decirle usted y tenga. Y luego, No, respetado mundialmente. respetado, ¿no? Y luego decir que no creía en eso es porque había estado sosteniendo cosas que no se podían sostener, o sea, no tenían Mira, sostén. eso que tocaba decir es bien importante. El cristianismo se sostiene sobre una revelación. Si la revelación es cierta o no, eso lo discutimos en otro momento. Ujú. Pero tenemos en qué sostenernos, ¿ok? Y también, no solamente sobre la escritura, sino sobre la experiencia humana y sobre lo que tenemos delante de nosotros, la creación. Y las tres cosas concuerdan. Cuando digo la experiencia humana, es la relación entre los hombres, Ciertamente. etcétera, etcétera. Pero también vemos la ciencia, la creación. Y esas tres cosas concuerdan. Que es algo que es, ¿cómo diríamos? Que le hace sensatez a la experiencia humana. Sentido. Le hace, que hace sentido. Sí, que hace sentido. ¿Ok? Mira, oye esto. Esto es del libro de Teología Sistemática de Berkhoff, en la página 21. Voy a leer el segundo párrafo, con sangría, ¿no? El cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia de Dios, pero no por una fe ciega, que era lo que tú estabas hablando, Andrés, sino por una fe que se basa en la evidencia, y la evidencia se funda, ante todo, en la Escritura como palabra inspirada por Dios, y luego en la revelación de Dios en la naturaleza. Ahora, mi pregunta a ustedes, para seguir con el tema, ¿sobre qué se basa un ateo? El ateísmo, ¿sobre qué se apoya? ¿Usted se acuerda de los muñequitos cuando había un coyote corriendo y de repente se encontraba en el aire porque se le acabó pasó el barranco? se le acabó la tierra. Él se quedaba flotando hasta que se daba cuenta que estaba sobre la nada y ahí era que caía. Algo que en la realidad no ocurre. Pues Aparte el que era un ateo, muñequito, Pepe. ¿ah? Pero el ateo es lo mismo, está sostenido sobre la nada. Y es como el muñequito, no cae hasta que se da cuenta de que no tiene ninguna base. Ninguna base. Exactamente. Porque de la misma manera que nosotros no podemos probar por la naturaleza o por la ciencia la existencia de Dios, un ateo no puede probar la no existencia de Dios. Y el procurar probarle a un ateo la existencia de Dios por cualquier medio es perder el tiempo. Porque A mí me gusta intentarlo siempre. no hay problema, porque ya está predispuesto, y el que, como dice el verso, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Exacto. Y él no cree que le hay, ¿entiende? Porque es necesario que Dios se le revele, le ilumine, y entonces dándole la fe es que él puede entender que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De lo contrario, no. ¿Por qué la existencia tiene que ser el Dios de la Escritura y no un Dios general u otro Dios? ¿Por qué tiene que ser el Dios de las Escrituras? ¿Qué ustedes dirían? Está interesante eso. Fíjense que ahorita dije que las tres partes de lo que se sostiene el cristianismo es la revelación de la Escritura, la creación, o sea, la ciencia, y la experiencia humana, la experiencia nuestra. Y las tres concuerdan. Es la imposibilidad de lo contrario. O sea, es la imposibilidad de que sea un Dios que no sea el de la Escritura. Porque entonces la experiencia de nosotros como seres humanos en medio de esta creación con un Dios diferente que no es el de las Escrituras, miren lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Entienden? Y lo que ha pasado en un sinnúmero de iglesias o comunidades religiosas que no tienen la regla de fe y conducta, o su única regla de fe y conducta no es la Escritura, que por revelación, o sea, Dios nos ha revelado que esa es realmente su palabra. Ahora yo voy a añadir, Ajá. déjenme ver si puedo, ¿verdad? Porque hace tiempo no repaso estos temas. Conceptos filosóficos. Sí, es que sería bueno uno repasarlo de vez en cuando, porque no sabemos cuándo vamos a encontrarle preguntas como esta. Pero cuando dije de la experiencia humana, el hombre, el ser humano, los hombres y mujeres, ¿verdad? Hablan proposicionalmente. ¿A qué me refiero?
no terminamos de hablar, siempre estamos hablando. Y cuando alguien me dice algo, yo puedo juzgar lo que la persona me está diciendo. Si es cierto, si es falso, o si coincido, o sea, si concluyo distinto. Los animales no hacen eso. Los animales cuando emiten su sonido, otro animal igual responde a ese sonido. Cuando un animal emite un sonido de peligro, todos los demás corren. Ellos no se ponen, este es un embuste. No, este lo que hace es jugando con nosotros. Pero el hombre habla proposicionalmente, y el Dios de las Escrituras se ha dejado conocer en esa forma. Y el ateo puede decir que si Dios dijo no matar y no adulterar, yo no le creo. Pero los animales no. O sea que el hombre se parece más al Dios que está revelado en las Escrituras, porque su comunicación es proposicional. Yo hablo, propongo, y ustedes creen en mí, coinciden conmigo o coinciden contrario. Tengo una pregunta, Andrés, en términos generales, porque no creo que tengamos tiempo para ir sobre el pasaje. Un hermano que nos pregunta acerca del capítulo 6 del Génesis, que da lugar o donde Dios ya se está comunicando con Noé para decirle a la humanidad, ¿no? El término que le queda. La pregunta parece ser una que en una ocasión tocamos aquí en un estudio con relación a los hombres que tomaron mujeres del Génesis, de donde se dice que eran ángeles, que vieron las mujeres que eran lindas, las tomaron. Y entonces decíamos en aquella ocasión que los ángeles eran asexuales. Exacto. No tienen la facultad de reproducción, y que no se puede referir a ángeles que tuvieron relaciones con mujeres. Dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, etcétera, etcétera. Tengo que corregir algo que mencioné ahorita sobre era un fariseo. Un intérprete de la ley. Intérprete de la ley, que yo dije que dijo una cosa y resultó otra. Y no fue lo que él dijo. Él dijo, voy a hacerlo corto, ¿verdad? Para ahorrar tiempo. Entonces el escriba dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y el Señor le contestó, no estás lejos del reino de Dios. Él se había acercado a Dios por medio de su revelación. Cuando digo entendimiento, es conocimiento. ¿Entiendes? Y ese conocimiento solamente surge de la revelación del mismo Dios. Bien, aclarado el punto, me gustaría traer algo a la mesa acerca de el pasaje en el Salmo 14, el versículo 1, donde habla acerca de, y cito, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Quería traer eso a la mesa desde la perspectiva de aquellos incrédulos que dicen en su corazón, ¿no? Como dice el primer versículo, no hay Dios, no hay Dios. ¿Qué parte de todo esto que hemos estado discutiendo tanto la semana pasada como hoy, donde Flu se esforzó y llegó a la sabia conclusión de que sí existía Dios, o por lo menos un Dios responsable de todo lo creado, porque no es el Dios al cual nosotros... él creyó que una inteligencia tenía que haber creado esto, porque esto muestra inteligencia. Toda la creación muestra inteligencia. Una de las cosas que apoya el texto a lo que yo había dicho es que Dios llama necio al que no cree que Él existe. Además que lo presenta ahí como una rebelión contra Dios, que es una maldad, que es un pecado contra Dios, no creer en Él. O sea, porque no tienen excusa por no creer. Por ejemplo, es muy importante lo que tú dices. Vamos a suponer que nos encontramos con un Flu de la vida ateo, que Dios no existe, pero estoy en contra del maltrato de menores. Yo como cristiano estoy en contra del maltrato de menores, pero el ateo yo le preguntaría,
¿Y por qué el maltrato de menores es malo? Sí, ¿de dónde saca él? ¿De dónde tú sacas? Ve, por eso que dijo ahorita, esa moralidad. El cristianismo se basa en la escritura, que no contradice la experiencia humana, que no contradice la ciencia. En los círculos científicos hoy día, la ciencia, por decirlo así, se ha detenido porque las personas han dejado de reconocer que lo que están viendo es una creación de Dios. Muchas de las cosas que nosotros, cuando los que han ido a la universidad y los que van a la universidad van a darse cuenta, todas las cosas se definen. Entonces, cuando tú buscas la definición de diseño, la palabra diseño, pues yo no sé cuál es la definición técnica, pero es algo que se construye, se levanta, se pone junto, se ensambla con un propósito. Ciertamente. Entonces, cuando tú miras las células, cuando tú estudias biología, pero esto tiene un propósito, quiere decir que fue diseñado, claro. Tú lo modificas y dejó de existir la célula, se acabó, se dañó, pero esto tiene un propósito. Y al tener propósito tiene diseño. Cuando tú miras el sistema solar, que hablamos ampliamente la semana pasada de esto, pues el sistema solar está diseñado con el único propósito de sostener vida en la Tierra, y la galaxia sostiene el sistema solar, etcétera, etcétera. Claro, no lo voy a probar aquí, yo no soy un experto extremo, pero hay personas que han plasmado esos conocimientos en libros y en documentales, etcétera, etcétera, y podemos ver que la ciencia, la experiencia humana y lo que uno observa en la creación y en las escrituras coincide. Y no podemos decir, no, pero es que puede ser un Dios diferente. El Dios de los hindúes no puede ser porque India, India está en la prángana, o sea, en la prángana en el sentido de que vayan a India para que vean cómo viven. Que no muestra, el Dios de ellos, que son millones, no muestra inteligencia siquiera. No. No muestra inteligencia. Los musulmanes tienen a su Dios Alá. ¿Y qué es lo que deja su rastro? Sangre. Espada y sangre. No es un Dios de paz. Vamos a coger las religiones paganas de África. Los mantienen en la ignorancia. Sí. Fíjense que las tribus más religiosas son las más atrasadas porque dicen, le dan deidad a lo creado. Este árbol es sagrado, ese monte es sagrado. Ayer los taínos tenían el Yuquiyú, allá en el Yunque. Y el huracán era el dios malo y peleaban allí. Pero los taínos bien... Ya, yo me imagino que pocos se atrevían a subir al yunque. Pero nosotros nos acercamos con confianza porque sabemos que no hay una deidad allí. ¿Entiendes? Y las tribus, mientras más religiosas, menos prosperan en arte, en ciencia, en orden social, etcétera, etcétera, y en conocimiento general. Por eso es que las universidades comenzaron a establecerse en el occidente, donde el cristianismo empezó a tener no me malentiendan, las primeras universidades fueron musulmanas. O sea, los musulmanes establecieron ese concepto. Si mal no tengo si mal no tengo la historia en mi cabeza. Pero fue el cristianismo el que cogió eso y le dio un énfasis tal de que ahí fue que salieron los doctorados en filosofía. Que hoy se oponen a... ¿Cómo fue? Que se oponen a la está el doctorado en medicina, el doctorado, pero está el doctorado en filosofía, que tú coges cualquier doctorado en arte, por ejemplo, mi hermano tiene un doctorado en geología, pues su doctorado es PhD, un doctorado en filosofía, de geología, y así, hay otro hermano mío que tiene un doctorado en arqueología, pues un PhD. O sea, si queremos en la verdad, ¿y de dónde salió? O sea, ¿sobre qué bases? O sea, ¿sobre qué bases establecemos qué es verdad y qué no es verdad? ¿Qué es justicia? ¿Qué es belleza? ¿Qué no es belleza? ¿Qué es moral? No hay otra manera. O sea, de ahí parte que Dios, ya técnica y teóricamente, existe. El Dios de las Escrituras. Y el Dios de las Escrituras. Es la imposibilidad de lo contrario. ¿Entienden el concepto de que es imposible que sea otro Dios? Exacto. Porque cuando tú dices, qué belleza esta flor, tú estás hablando del concepto de percepción visual, y para el visual tú tienes que tener un ojo con toda esa química envuelta. O sea, es algo más, cuando tú miras una flor es tan complejo. Había un señor que ganó premio Nobel de Economía, que él decía, nadie sabe hacer un lápiz. Porque tú coges el lápiz, ¿de dónde sale? Pues del árbol. Hay que hacer una sierra de cadena para cortar el árbol. Pues el que hace la sierra de cadena no corta el árbol, es el cortador. Él no. ¿Entiendes? Entonces cuando se corta el árbol hay que pasarlo por otra sierra. Y enseñar la forma, etcétera, etcétera, la pintura del lápiz, el metal, la goma. Nadie sabe hacer un lápiz. Son tantas áreas. Perdóname, te quedaste en el concepto de madera, pero ¿quién hizo el árbol?
Para empezar, ¿de dónde salió el ¿De árbol? dónde salió No, el pero, árbol? pero nos falta el carbón, nos falta la goma, el metal, ¿de dónde sale todo eso? O sea, que a veces hablamos de cosas sencillas y creemos que es sencillo, pero Es complejísimo. es mucho más. Por eso es que estoy diciendo, como decía Cornelius Bantil, es imposible que sea otro Dios. Porque la experiencia humana, la ciencia y las escrituras concuerdan. No hay ningún otro que concuerde. Hoy mi esposa estaba viendo en el... saludos a Vilma, que estoy seguro que nos está oyendo. Estaba viendo un documental en la televisión acerca de la siembra de papas. Y ella me dice, siembra de papas, y le resultó tan cómodo y tan fácil el seguir esa dinámica, que me dice, voy a implementar esto, pero a manera pequeña, no en escala grande. Y traigo este concepto en términos de lo que estaba hablando Pepe ahora mismo acerca de el proceso que lleva para hacer un simple lápiz. Oiga, yo no sé, pero cuando yo mezclo todo esto con el concepto evolucionista, donde la única justificación que tienen es el tiempo, donde durante tantos y tantos millones y millones de años hubo que intervenir la casualidad. Pepe, quizás me puedas ayudar en términos de una casualidad que pueda generar esto que vivimos hoy día. Un ser humano que yo estudié en algún momento pues una rama de las ciencias, y el usted poder evaluar y analizar el concepto celular y cómo se desarrolla dentro de nuestro organismo, cada grupo de células especializadas en una función que dentro del conjunto le llamamos hombre, con unos fines, unos propósitos. Cuando usted mezcla toda esa serie de detallitos, No puede ser por casualidad. no, la casualidad no interviene cabe en ningún momento, por más tiempo que usted le dé. O sea, quizás usted produzca una célula por esa casualidad de millones de años, y estoy hablando de la imposibilidad, pero cuando esos grupitos de esas células comienzan a unirse, oiga, yo creo que los años que ha mencionado la evolución o el concepto evolutivo no alcanzan, todavía estaríamos en ese primer grupito de células. Fíjate, hermano, volviendo al pasaje que hemos leído, para tratar de recoger Sí, todo por esto. favor, porque ya estamos en la postrimería. No, es que cuando hablamos de la existencia de Dios, en realidad no es la existencia de Dios, porque la existencia es algo que sale de algo, ¿verdad? Pero estamos hablando de que hay un Dios, y el Dios que está allí. ¿Quiénes son los que le buscan? ¿Y cuál es el galardón? O sea, un Dios que premia a aquellos que le buscan. Estamos hablando de un Dios que, por decirlo así, o sea, no me malentiendan, Dios no reacciona, pero por decirlo así, Dios premia a aquellos que le buscan. Dios reacciona en favor a aquellos que le buscan, mostrando su amor, mostrando su complacencia. Realmente el galardón va a ser del mismo Dios, porque sin su intervención nosotros no vamos a reconocerlo. Exacto, por eso dije con cuidado diciendo que Dios reacciona, porque Dios no reacciona, a Dios nada lo sorprende, pero Él galardona a aquel que le busca. Eso. Hay una razón para buscarlo, y hay una consecuencia por buscarlo. Amén. Amigo, que Dios esté contigo y tu familia en el nombre de Cristo nuestro Señor, hoy y siempre. Amén.